Ok, faltaría Ocampos y faltaría Génesis. Ah, ya, Génesis ya está por ahí, listo. Faltaría solamente Ocampos nomás, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Mil disculpas, el tiempo se acabó. También por ahí tuve un pequeño diálogo con una madre de familia, pero bueno, vamos a continuar. Falta Ocampos. Démosle un minutito nomás. Bueno, lo que estábamos haciendo, voy a resumir rápidamente, ¿no? Mandábamos un mensaje de mi primer programa. Ah, ya se conectó acá. ¿Sí? Y pedíamos el primer número, ya, en teoría, ya se guarda en la memoria RAM. No la vemos, pero ya está en la computadora guardada ya, cuando ponemos estos dos pasos. El problema es que no hay nada que haga. Es decir, la computadora dice, bueno, ya tengo los datos, ¿y qué quieres que haga? No, no me has dicho qué quieres que haga, no me has dado la orden. Aquí viene la orden. B1, vamos a poner B1. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué operación vamos a hacer? Vamos a poner entonces acá arriba mi primer programa, suma. Suma. Ya, suma, ¿no? Entonces, B1 se va a sumar más ¿cuánto? B2, ¿cierto? Es una fórmula, ¿no? Entonces, observemos este dato, ¿no? Tan sencillo como decir que el primer número se va a sumar más el segundo número y estos dos datos se van a guardar en la variable S. Quiere decir que B1 se va a sumar más B2. O sea, ese es el nombre que le puse, ¿no? Puede ser solamente la B, la K, la Y. Se va a sumar y todo ese resultado se va a guardar en una variable S. Es decir, ese va a ser el nombre del casillero. Pero claro, obviamente ustedes saben que dentro del casillero van a haber números reales, como por ejemplo el 8. Y como en ese casillero se va a guardar el 6. Y en otro casillero se va a guardar el 14. En teoría, eso es lo que va a hacer la computadora. Esa es la orden que yo le estoy dando a la computadora. Que sume estos dos números y esos dos números los guarde aquí y salga el resultado. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? S, B, 1 y B2. Pero la computadora solo lo haría para ella solita. Es decir, la computadora lastimosamente solo estaría guardando la respuesta en la memoria RAM. Pero ¿cómo podemos ver como seres humanos esa respuesta? ¿Qué necesitamos para observar esa respuesta? Necesitamos un monitor o pantalla, ¿no es cierto? Para que después dentro de la computadora, para que la computadora que está con la memoria RAM pueda observar, tengo que hacer que salga en la pantalla. Entonces, eso ya lo estamos haciendo con el comando escribir. Todo lo que queremos que salga en la pantalla, hacemos que funcione con el comando escribir. Entonces, si el resultado también queremos que salga en la pantalla, ¿qué comando también tengo que mostrar? Nuevamente escribir, pues. Vamos a utilizar nuevamente el comando escribir, pero ya no para enviar un mensaje que yo tengo del programa, sino para decirle a la computadora, yo ya te di, ya te entregué, ya te envié la respuesta, que la guardes en la variable S. Así que ahora dame el contenido de la variable S, dame lo que la S guardó y devuélveme. ¿Quién sabe la respuesta? S. ¿Quién sabe la respuesta? S. Entonces le estoy diciendo a la señora S, yo ya le di los dos valores, devuélvamelos. Entonces le digo, señora S, muéstremelos, escríbalos. Y por eso es que ahorita, al momento de ejecutar, dice lo siguiente: mi primer programa suma, autora Victoria Benavides, que ya lo hicimos, ingresa el primer número, coloco el 8, presiono el enter, me pide el segundo número, era el 6, ¿recuerda? Y ahora, al presionar enter, me sale ¿qué número? El 14, me sale aquí el 14. ¿Por qué? Porque la variable S tenía guardado el 14 y ahora estoy observándole en la pantalla solo por haber utilizado el comando escribir. Pero tu prima, tu tía,
tu hermano va a decir, ¿y qué es 14? Pues 8, 6, ¿qué es 14? Te va a decir, y bueno, ¿y el número 14 qué significa? Entonces como que nos hace falta un pedacito, ¿no? Algo que le diga a tu amigo, a tu primo, a tu hermano, ¿qué significa este S? Entonces enviamos, antes de esa respuesta, le enviamos un mensajito que diga, la respuesta es, cerramos comillas, ponemos la coma, es. Es decir, que nos estamos adelantando a que antes de que se muestre el 14, se envíe un mensaje que diga que la respuesta es. Ah, entonces tu primo, ¿qué va a decir? Tu hermano, ¿qué va a decir? Ah, 14 ha sido la respuesta. Vamos a probarle de hoy. Probemos. 8, 6. Ah, ya, la respuesta es 14, ¿no es cierto? Aquí está, miren. Aquí he puesto mal. Mil disculpas. Un error. Ay, mil disculpas. Ahora sí. Mil disculpas, se me ha ido la P. Me he comido, tengo hambre. Aquí vamos. Ahora sí. 8, 6 y listo. Entonces dice la respuesta es 14. Entonces tu usuario, el usuario que va a probar ese programa, ya va a saber a qué se refiere este bendito 14. Pues si no, no sabía qué es el 14. Entonces aquí se ve que yo, a más de enviar un resultado, puedo enviarle también un mensaje. A esto le vamos a llamar mensajes. Mensaje. Pero en cambio, a las letras o los valores le vamos a llamar variable. Sí, esta es la variable B1, esta es la variable B2 y esta es la variable S que se muestra aquí. ¿Sí? ¿Y esa es toda la tarea? ¿Y está? Ahora, ¿cómo enviamos el trabajo al profesor? Profe, ¿cómo le enviamos que sí salió la respuesta? Esta es la captura de pantalla de que mi programa funciona bien. Capturamos la pantalla, ¿no es cierto? La pantalla se captura de la siguiente manera. Aquí tenemos un botón llamado imprimir pantalla. Entonces, sí, no, tienes que usar uno que diga imprint pant. Listo, entonces coges, presionas una sola vez, voy a minimizar esto un pedacito. Le pongo ahí para que se vea el código que hice, para que el profe vea que sí estuve programando. Y aquí está, ¿no? Bueno, ya se grabó un ratito, ya. Entonces, tomo la pantalla de la captura y le pongo al profe, yo ya hice el programa, me salió muy bien. Y en cualquier partecita del archivo que yo les mando, ¡pling! Ahí está, profe, mire mi captura de la pantalla. ¿Ya ve, profe, que sí programé? Entonces, ¿qué hago yo? Al momento de capturar la pantalla, obviamente con el programa, a mí me gusta que envíen el código y la pantalla de ejecución. Presiono imprimir pantalla, es como poner copiar. Entonces, cuando voy a Word, me ubico en algún lugar por ahí donde el cursor esté parpadeando y pongo pegar o control V. Control V es pegar. Y ya está mi tarea. Entonces, el profe, ¿qué va a decir? Ah, ya muy bien, Eric. Muy bien, Victoria. Has hecho tu código que yo te pedí que copies de aquí. Claro, usted dirá, profe, pero no se parece. Usted puso aquí gato, pez, y puso que el gato se sume más del pez y salga león. Esto no importa. Puedes poner pez, puedes poner gato, puedes poner jirafa, puedes poner la letra A, la B, la C. Yo, por ejemplo, puedo decir que la A más la B salga como resultado C. Entonces, acá, ¿cuál voy a pedir? A, voy a pedir B, y como resultado saldrá la C. Eso no importa. Cualquier nombre de casillero o variable para que usted lo entienda. ¿Ok? Y voilà, ya está la tarea. Así de sencillo. Eso es programar. Darle las órdenes, conocer qué comando se utiliza, probar y funciona. Ahora, ustedes dirán, chévere, todo color de rosa. Sí, cuando son programas fáciles, al principio no lo vas a captar rápido, pero sí habrá momentos en que te equivocas. Ejemplo, imaginémonos que me equivoqué en algo. Entonces me olvidé ponerle este punto y coma. ¿Será que el computador me ejecutará? Dice, todo bien, pero cuando yo estoy
escribiendo cualquier cosa, me sale errores. ¿Por qué? Porque eran de ingresar números. O probablemente me faltó por aquí una comilla. Y cuando quiero ejecutar, ¡plum! ¿Qué dice? Errores. Miren acá cómo me muestra que yo tengo errores. ¿El error cuál ha sido? No cerrar la comilla en la línea 9. La línea 9 es de esta. Y la línea 9 dice que aquí hay un error. Entonces, acá tenemos esta barra llamada la barra de los mensajes de error. Y aquí me dice cuál fue el error. Y tiene incluso ese error tiene un código, el error 37. Dice que algunas constantes o textos están como media mal formuladas debido a que no se delimitó con sus comillas. Claro, obviamente aquí me faltó las comillitas, ¿no es cierto? Todo texto o mensaje tiene que tener comillas. Si no tiene comillas cerradas, pues sale un error. Entonces la computadora me dice compruebe, compruebe, bla, bla, bla. Bueno, entonces hay que leer esos mensajes, ¿no? Entonces, siempre es bueno saber que hay un orden, una estructura que debo yo respetar cuando estoy programando. Eso de que lo coloque en mayúscula, minúscula, los mensajes no importa. Que lo coloque de pronto yo en palabras que de pronto en el mensaje me equivoque un número, una letra, una tilde, inclusive ustedes dirán, profe, ¿por qué no puso tilde en número? Son porque en eso no importa. Lo que sí importa son los comandos que estén bien escritos. Los comandos tienen que estar bien escritos, eso sí no puedo yo confundirme. Inclusive la fórmula tiene que estar utilizando este símbolo, no el igual. Alguien dirá, profe, yo aprendí con el igual. Aquí este igual significa otra cosa. Es como otro idioma, ¿no? Otro idioma. Es otro idioma, entonces significa otra cosa. ¿Qué les pareció? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿O van a salir corriendo de informática? No sé, no correrán. Listo, entonces, ¿cómo hago ahora? Ahora, yo ya mandé la captura al profe, pero ¿y si es que este programa quiero tenerlo guardado en mi computadora? Recuerden que ahorita solamente está guardado ¿en dónde? Está guardado en la memoria RAM. Ahora quiero que se guarde en el disco duro de mi computadora. El disco duro es de este. Este es el disco duro de una computadora. Aquí se guarda toda la información, todo lo que tú tengas, tus videos, tus juegos, tus músicas, tus programas. Todo lo que tú tengas en tu computadora se guarda aquí en el disco duro. Entonces, todo programa tiene la opción de guardar la información en el disco duro. Vamos a archivo. Vamos a guardar. Aquí dice guardar. Inclusive si tú quieres hacerlo con solo el teclado, control más S. Es un atajo de tecla rápida, ¿no? Acceso rápido. ¿Qué te pide para guardar? Primero, te pide que le coloques el nombre. Como hoy hicimos mi primer programa, puedes poner mi primer programa de la suma. Y como sé que en esta computadora se sientan algunos estudiantes en el próximo año, pues voy a poner de pronto mi apellido, ¿no? Benavides. Es como que compartieras tu computadora y algunas personas hacen estos programas, entonces yo suelo poner como nombrecitos, ¿no? ¿A qué se refiere? El programa a qué se refiere. Le pongo nombre que yo me acuerde de qué se trataba ese programa. Pero, ¿en dónde se está guardando este programa? O sea, yo lo voy a tener que abrir en una próxima oportunidad, pues. Y si voy a abrirlo, pues, ¿dónde estará, no? ¿Dónde va a estar en la parte del disco duro? Estará de pronto, qué sé yo, estará en mis documentos, estará en imágenes, se guardará en mi música. ¿Dónde? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicar una carpeta que yo quiero guardar. Puedes guardarlo en descargas en escritorio, puedes guardarlo en bibliotecas, puedes guardarlo en documentos, puedes guardarlo en imágenes, en música. O en la unidad C o la unidad E en lo que aparezca tu máquina. Incluso puedes tomar un flash memory, guardarlo en el flash memory. Imaginémonos que este sea mi flash memory. Y el profe dice, guarden sus tareas de programación. Entonces digo, no, y si me creo una carpetita como para que ya solo ahí guardo las tareas de programación. Entonces digo, voy a crear una carpetita, creemos una carpetita en cualquier parte de aquí, donde quieran, ¿no? Crean aquí una carpetita y pongo aquí, nueva carpeta. A esta carpeta le voy a llamar, por ejemplo, programación. Listo, programación. Presiono Enter y ya forma parte ¿de qué? De mi unidad E, una carpeta llamada programación, pero la tengo que abrir. Si no la abro,
el archivo se va a guardar afuera. Entonces tengo que abrir la carpetita y a lo que ya esté abierto veo que no hay nada. Claro, como es nueva, pues no debe tener nada, ¿no? ¿Verdad? Y la guardo, Pero, profe, uy, no se guardó, ¿dónde está? No, ya se guardó, aquí está el nombre, miren, pilas, pilas. Aquí está el nombre. Mi primer programa, Suma Benavides, aquí está. Ya está bien guardada ya. Si le salió el nombre que usted puso, ahí está el nombre ya. Guardadito. Y se acabó la tarea. De pronto el profe dice, bueno, ya pasó un mes, por favor, abran el programa que hicieron hace un mes. Uy, profe, yo no me acuerdo dónde guardé. No se preocupen, aquí están todos los programas que ustedes han hecho o han abierto. Es decir que un historial de todo lo que están haciendo en el programa. Pero de pronto no esté aquí, ¿no? Como fue hace un mes, ya hicimos como unos 20 programas y el mío no aparece aquí. Entonces, van a abrir y obviamente pues tendrán que buscar en su carpeta. Aquí está la carpeta llamada programación y aquí está su archivo. ¿Qué tienen que hacer? Abrir y ya ahí está su programa. Si la letra está muy pequeña, es probable que necesiten ampliar la letra. Entonces lo que van a hacer es presionar la tecla Control y la ruedita del mouse así, para arriba. O para abajo, perdón, para abajo. La ruedita del mouse. Presionan la tecla Control y con la ruedita del mouse bajan y la letra se hace más grande. ¿Saben por qué? Es porque a veces necesitamos ver mejor, ¿no? Y si quiero hacerlo pequeñita, con la ruedita del mouse para arriba, se hace pequeñita, con la ruedita del mouse y para abajo se hace grande. ¡Listo! Hemos terminado programación por hoy. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Se entendió? Giancarlos, Génesis, Janier, ¿entendimos? Sí, Lice. ¿Chévere? ¿Podrán hacer la tarea? Sí, Lice. Chévere. Entonces, chicos, esa es la tarea de programación. Yo me conformo con que hagan eso y sé que ya están siendo informáticos. ¿Puedes hacer eso? Ya, empezamos con pie derecho. Listo. Entonces, jóvenes, señoritas, pues como ustedes se dieron cuenta, programar es fácil, ¿no? O sea, programar simplemente es tomar lo que pide. Por ejemplo, ¿qué pedía yo acá? Pedir un programa que sume dos números reales o números comunes y corrientes con el programa PCINT y escribirlo en el cuaderno. Si es que alguien de pronto dice, profe, no tengo computadora, ¿cómo hago yo? Yo, la verdad, solo estoy con el celular. ¿Cómo hago, profe, esa tarea? Bueno, coja lo que le envié en el WhatsApp, ¿cierto? Cópielo en el cuaderno este código, cópielo en el cuaderno y cuando las capturas que hacemos de aquí, esas capturas lo puede dibujar, asumiendo más o menos qué es lo que debería salir, ¿no? O sea, dándose una idea de, profe, el profe cuando miré que programó, sí lo puedo copiar, pero lo que ejecutó, ¿cómo lo dibujo, profe? Así, pues esta partecita que está aquí lo pueden dibujar. Por eso en este preciso momento les voy a enviar la captura de pantalla al grupo del WhatsApp para quienes todavía no puedan hacerlo en computadora. Obviamente hay personas que no tienen acceso a una máquina. Yo no me hago problema, yo simplemente con que me envíen una fotito de lo que han pasado al cuaderno, encantado de la vida. Ahí les mando la primera captura de la tarea, ¿ya? Así tiene que estar la tarea hechita. Me la envían en Word, me envían una foto que hicieron en el cuaderno, no importa, pero ahí tiene que estar esta tarea. ¿Por qué dicen con el mismo ejemplo o con otro? Con el mismo, igualito. Yo cuando Ay, hago ay. una tarea, hago la tarea de la misma, ¿sí? Claro que si ustedes quieren hacer con otras letras, con otras variables, o de pronto con algún otro tipo de respuesta, no hay problema. O pueden poner aquí, bienvenido a mi mega super programa 1. Soy Daniel, no sé, lo que sea, o Eric Narváez. Por favor, ingresa el primer valor. Por favor, ingresa el segundo valor. Lo que tú quieras. La respuesta de esta suma es, solo respeta las comillas, la coma y los puntos y comas.
Solo respeten esto nomás. Todo lo que esté, claro, todo lo que esté aquí en rojo, puedes cambiar. Pero lo que esté por acá, mientras respetes los símbolos, puedes poner cualquier letra. Ojo, que aquí utilizo estas letras, acá también tienen que coincidir esas mismas letras. O sea, estas mismas variables. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con la otra tarea del soporte técnico. Voy a guardar, ya está guardado aquí. Voy a cerrarlo. He terminado con mi tarea de soporte, programación. Vamos ahora con la de soporte técnico. Permítanme, voy a abrirlo. Permítanme un momentico. Aquí está. Listo, estamos con la asignatura soporte técnico. Atención, con esta terminamos la clase del día de hoy, ¿ya? ¿Qué es soporte técnico? Bueno, soporte técnico es una asignatura que me va a permitir ser un especialista en reparación en computadoras. Es decir, soporte técnico voy a aprender cuáles son las normas y procedimientos para hacer que las máquinas estén en un óptimo rendimiento. Para esta clase solo les mandé una tarea relacionada con electricidad básica. ¿Qué se va a ver? Pues conceptos básicos de electricidad, de corriente, de voltaje, de amperaje, bueno, cosas relacionadas a la electricidad. Bueno, en esta tarea solo les pedí algo, que conozcan y se aprendan qué es electricidad. Electricidad es un flujo de carga de eléctrica, que recorre un material. La tarea fue solamente de investigar. Investigar, tomar una fotografía y pegar un documento en el cuaderno, un artefacto, cualquier artefacto, pero me van a mostrar cuál es el voltaje que consume este artefacto. Es decir, bueno, ya les muestro lo que es el tema, ¿no? Es decir, que me muestren un aparato, por ejemplo, puede ser la plancha, el horno, el microondas, lo que tengas en tu casa, la computadora, una batidora, un ventilador. No quiero que la vayan a desarmar, solo quiero que vean cuánto consume. Imaginémonos nosotros que tienen a sus manos un cargador de celular. Cargador de celular. La única tarea que tienen que hacer es ver en su cargador las características técnicas que requiere de consumo de energía eléctrica tu cargador. Voy a buscarme uno que se muestre las características, ¿ya? Para que vean. Más o menos de este, por ejemplo. No sé si es que se alcance a ver. Voy a poner la lupa para que ustedes alcancen a ver. Ahí está. ¿Quién me dice qué voltaje necesita este cargador? ¿Cuánto de voltaje? Así. ¿Cuál será el voltaje? Ah, entonces sí. Qué interesante, ¿no? Imagínense que usted es informático y le entregan un cargador. Usted trabaja en una tienda de venta de celulares y como informático tiene que saber, qué importante, ¿no? Miremos aquí. Tenemos aquí, dice que la entrada, o sea, lo que consume la entrada de aquí, dice que necesita de 100 a 240 voltios. Es decir, que ese es el voltaje de entrada. Perdón un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Dígame. Uy, 25, si es que está sucia y si es que está quemada, tocaría cambiarle. No, entonces ahí sí no sé, tocaría preguntar cuánto vale el cabezal, sinceramente, no sé ahorita cuánto estará valiendo, sí es un poquito carito. Toca revisarla bien, pues. Mm, ya. Cambio de piezas. Entonces que lo lleve a mi casa para poderle revisar, por favor, y si no, pues para buscar el cabezal para darle cambiando. No sé la verdad, no sé cuánto valdrá. Toca preguntar primeramente, a ver qué modelo, qué marca es, todas esas cosas toca averiguar y el estado en que se encuentra. Me gustaría revisarla para poder saber.
Bien. Sí. Bueno, ahí me avisa cualquier cosa si es que va, porque la verdad estoy ahorita en clases, no le puedo informarte como chicos no les clases. Ya. Ok, chacha. Bueno, entonces chicos, como vemos, trabaja en 100 voltios de entrada, pero ¿cuánto voltaje arroja de salida? Trabaja 5 voltios. 5 voltios. Entonces usted, esas características, tiene que escribirlo en la tarea. Por ejemplo, dice que la marca es Samsung, el modelo de este cargador es este de aquí, la entrada de voltaje es de 100 a 240 voltios, trabaja en amperaje de 0.15 amperios. Ahí está la A nomás. Ya les explicaré en un ladito las características técnicas, a qué se refiere estas líneas, esos nombres, estos códigos. Acá. Y también habla de que, en la salida, ¿cuántos son 5 voltios? Y máximo 1 amperio de potencia. Ya, entonces no hay que hacer más que copiar y ponerle eso en la tarea. Pero lógicamente ustedes dirán, profe, bueno, no ha aprendido nada. Sí, lógico, no han aprendido nada porque ahorita les voy a enseñar. Entonces, ¿qué es electricidad? La electricidad es un flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe que es un movimiento de energía llamado electrones. Esos electrones se mueven a través de un cable, por ejemplo. Y esto es lo que hace que se genere la corriente eléctrica. Por ejemplo, imaginémonos nosotros una batería. Digamos que esta es una batería de un coche o de un carro, ¿no es cierto? Y aquí tiene dos polaridades. Las polaridades pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, positivo y negativo. ¿Cuál creen que será el positivo? El más, ¿no es cierto? El más es el positivo. Déjenme ver por qué no sale la pantalla. ¿Sí estoy compartiendo? Sí estaba compartiendo, diga. Ahí No, Liz. ahí Recién está compartiendo. ¿Sí? Ya. Esa es una batería. Esa es una batería. ¿Ya? Lo que les mostré hace un momento, mil disculpas, creo que no estaba compartiendo, esta es un cargador de un celular. Lo que les decía anteriormente es que aquí se encuentran todas las características que quiero que copien en el cuaderno o en el trabajo en el Word. Todas esas características tienen que copiarla para la tarea. ¿Sí? Esa es la tarea, esa es toda la tarea. Y la manden la fotito de lo que ustedes consultaron. Puede ser un cargador, puede ser un televisor, puede ser una plancha, puede ser lo que sea, pero tengan esta información. ¿Ya? Listo, ahora sí, regresamos a nuestro tema. Entonces, imaginémonos que esta sea una batería, ¿no es cierto? La batería, ¿qué tiene? Tiene una polaridad positiva y negativa. Entonces, la energía va a transmitirse por aquí, por un cable, o puede ser que se transmita la parte negativa por un cable y vaya en un sentido, es decir, va circulando los electrones por aquí, circulando. ¿Sí? Todos los aparatos eléctricos o domésticos funcionan con corriente alterna, pero a un voltaje. Por ejemplo, digamos que una batería sea de 12 voltios. La fregué. Ya digamos que este es de 12 voltios. Entonces todo esto viajará a 12 voltios. ¿Ya? Ahora, no siempre se mide solamente el voltaje, también se mide el amperaje. ¿Qué es el amperaje? El amperaje es de una forma sencilla, ¿cuánta cantidad de corriente? Porque sabemos que el voltaje es 12, pero eso solamente es como una unidad de medida de voltaje, pero la cantidad de corriente que mandamos se llama amperaje. Es, por ejemplo, un ejemplo. Digamos que tú te vas de aquí al centro. Te vas con una mochila que te pesa 20 libras. Te vas de aquí al centro. Y mañana te vas nuevamente al mismo recorrido, el mismo sitio, pero te vas con una mochila que pesa 60 libras. Es la misma mochila, es la misma distancia, es el mismo recorrido, pero ahora llevas más peso. Entonces, el amperaje es como el peso. ¿Cuánto cargas? ¿Cuánto llevas? ¿Sí? Pero esto se lo mide por un cable, es decir, se mide cuántos electrones pasan por un cable, pero no en cualquier momento. Es decir, bueno, me voy hoy día, me demoro unas 3 horas de llegar al centro con la... No, es por segundo. Es decir, llevo una mochila de 30 libras y me demoro en llegar unos 30 minutos.
Luego voy llevando una mochila con 60 libras y demoro 40 minutos. Entonces se mide el tiempo que te demoras en llevar esa carga. Eso se llama amperaje. Luego dice tensión. ¿Qué es tensión? Tensión no es otra cosa más que la diferencia del voltaje, es decir, se cuantifica la potencia entre que un punto a otro punto, cuánta fuerza lleva, ¿no? Imagínense ustedes llevar esa mochila y llevar en 30 libras y vas llevando, pero rapidísimo, vas llevando a toda velocidad, ¿no? Ibas con la de 60 libras y vas despacito caminando. Entonces es la velocidad con la cual tú vas llevando esa carga. Entonces la tensión viene a ser como esa fuerza, esa potencia con la cual tú vas llevando esa carga. Entonces la unidad de medida de la tensión es el voltio. El voltio. Es decir, lo que medimos nosotros 12 antes se llama tensión. Si tú escuchas la palabra tensión, es lo mismo que voltio. ¿Sí? O sea, cuánta cantidad, esa potencia con la que vas. Por ejemplo, en algunos países se trabaja con 220 voltios, como los aires acondicionados. Entonces, es cuánta cantidad de corriente llevas en un determinado tiempo y la fuerza que tiene. Imagínense nosotros ahorita que la corriente está circulando. Imagínense que estas personas están circulando por un tubo, ¿no es cierto? Este se va a llamar voltaje, es el quien le empuja, ¿no? Para que vaya la corriente. A este señor de aquí le vamos a llamar corriente y a este señor de aquí le vamos a llamar resistencia. Resulta que la corriente quiere circular por ese tubo, pero el voltaje es como quien lo va empujando, ¿no? Con qué fuerza que lo va llevando, ¿no? Entonces la corriente viene a ser como alguien que está transportándose de un lugar a otro, pero el voltaje es con la presión con la que va. Y también existe otra terminología llamada resistencia. Alguien que le impide, algo está pasando, alguien le impide, porque no todos los cables son buenos conductores de corriente. Entonces alguien es el que le cierra el paso, no le deja que vaya la corriente de un lado a otro. Eso le llamamos resistencia. Pero sigamos viendo. Entonces, la resistencia sería el diámetro que tiene este tubo o manguera. Si es que es un más angosto, ¿qué pasará? No va a pasar rápido, ¿no es cierto? Los cables cuando son bien finos, no pasan la corriente rápido. Pero cuando los cables son bien anchos, bien gruesos, bien robustos, pasa la corriente rapidito. Entonces, cuando hay más voltaje, necesitamos cables más gruesos. Y cuando hay menos voltaje, por ejemplo, los foquitos de Navidad, pues han visto que son cablecitos bien finitos, ¿no es cierto? ¿Por qué no necesitan mucho voltaje? Porque pasan bastantes foquitos y no necesitan tanta cantidad de corriente. Entonces el voltaje es como la fuerza con la que va la energía y la corriente pues obviamente es lo que está circulando por allí y la resistencia lo que le opone a eso. Ok, ahora vuelta aprenderemos lo que son los watts. ¿Qué son watts? Recuerden que aquí en la imagen miramos lo que decía los famosos watts. Aquí nos dice que este aparatito soporta hasta 1.4 amperios. Es lo que soporta. ¿Cuánto resiste? ¿Cuánto resiste? ¿Cuánto consume de corriente? Entonces el vatio o watts es la potencia que consume ese aparatito. No es lo mismo lo que consume una plancha, miren, consume 1200 watts por hora. En cambio, una computadora solo consume 200 watts por hora. Una batidora consume 200 watts por hora. Un foco de cocina, poquito, 52 watts por hora. ¿Cuál creen que sería la que más va a salir la planilla más cara? ¿Cuál de ellos consume más? La calefacción. En la sierra hay unos aparatos que en vez de hacer frío, como los de aires acondicionados, emiten calor, pero ellos trabajan con 1300 watts, es decir, allá pagan más la energía eléctrica que nosotros. ¿Vale? Y acá en la parte de lo que dice plancha también, y por ejemplo, mira un refrigerador grande, ocupa 80 watts, pero la que menos ocupa es un radio. Entonces, eso es la potencia, ¿sí? Y como para terminar, ¿cuáles son los aparatos para medir la energía? Ahí está un pequeño multímetro, que ahí mide la polaridad, positivo, negativo, ahí mide la potencia cuando tiene el voltaje cuando tiene.
Este foquito, por ejemplo, dice que mide 3.65 voltios. Entonces, como que también hay aparatos para medir el voltaje. Ahí está una pila, ahí se prende el foco, la energía positiva y negativa. Y eso sería todo, chicos. Esa es la tarea que les dije, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les dije que ese aparatito tiene un voltaje de 110 voltios de entrada, pero de entrada. Input en inglés es entrada. Y output en inglés es salida. ¿Sí? No se olviden. Input, in, entrada. Out, salida. Entonces, es entrada y salida. ¿Cuántos amperios tiene el de acá abajito? Veamos. Este de aquí, miren, este de aquí es diferente al que les mostré antes. Es diferente al de acá. Es diferente a este. Estos son para los celulares como más modernos. Miren. Este trabaja con 3 voltios, 3 amperios. Y trabaja en 5 y hasta 9 voltios. Hasta inclusive dice que trabaja con 12 voltios. Claro, le entra 100 voltios, pero le sale por este puerto USB, por este puerto de aquí, le sale hasta 12 voltios. Quiere decir que son cargadores para celulares con carga rápida. Por eso es que hay celulares que se cargan rapidito. ¿Por qué? Porque el que miramos anteriormente, solamente ¿cuánto tenía? Máximo, hasta 5 voltios. Hasta 5 voltios, aquí está. ¿Dónde está? Aquí. 5 voltios, 5.0 voltios en vía. O sea, se va a cargar lento, y de pronto hasta que por último ni se cargue bien. Pero, en cambio, el de acá dice que desde 5 voltios, pero hasta 12 voltios carga. Es rapidito. Obviamente no cualquier celular le va a ser compatible, algunos se pueden quemar porque tiene mucho voltaje. Pero esas características que yo observé, las coloqué aquí. 110 de entrada, 5 voltios de salida, como también puedo decir que de 5 a 12 voltios de salida, ahí lo decía. Amperios, 3 amperios, y watts, ¿cuántos watts soporta? No muestra aquí, pero nos dice 1.5 amperios, no nos muestra aquí, pero bueno, le pueden poner 15 watts, que es la más bajita. Todos los cargadores de celular trabajan solo con 15 watts, es decir, que si nosotros vamos a la tablita que estaba acá arriba, es como un radio, ¿no? O sea, no consume. Tu mami te dice, mijo, deje de poner el cargador que se va a consumir la corriente. No, mami, tranquila, solo son 15 watts que consumen. Solo si se está cargando. Pero si está solo conectado, no consume nada. Pero si está conectado a un celular, ya ahí sí va consumiendo corriente. Ya. Ahí sí ya va necesitando consumir luz. Sí, esa es la tarea de soporte técnico. Eso es todo por hoy. Listo, chicos, ¿les pareció bien la tarea? ¿Lo podrán hacer? ¿Está fácil o difícil? ¿Qué dice Giancarlos, Génesis, Janet? ¿Podrán hacer la tarea? Inclusive pueden buscar un radio, por ejemplo. Radio, las características. Características. ¿Sí? Entonces ahí ven, por ejemplo, un radio. Ponen voltios, ¿no? Ahí ven un radio cualquiera de carro, un radio de AM/FM. Ahí se miran las características en las etiquetas. Traten de buscar por ahí en alguna etiqueta. Por ejemplo, este radio, ¿cuánto dice de voltaje? Miren, este radio dice que trabaja con 24 voltios. Ahí está, vean. Este radio dice que trabaja con 24 voltios y trabaja con 10 amperios. ¿Ah? Entonces sí se puede ver. Y así pueden buscar otro más, ¿no? Otro más por ahí. Una computadora también pueden ver. Miren, por ejemplo, este de aquí también es un regulador de voltaje, ¿no? Son aparatos eléctricos. Trabaja con... De salida tiene 13 voltios, de entrada tiene 230 voltios. Todos los aparatos tienen, todos los aparatos. Hasta inclusive un ventilador. Ventilador, voltaje. A ver, vamos a ver el voltaje de un ventilador. Vamos a ver, creo que por aquí puede haber uno. Pongamos un ventilador, pero de los de casero doméstico. No le veo aquí. Tienen que buscar. O sea, la idea es que busquen en sus casas, ¿no? Sí, la idea es que busquen en sus casas, porque obviamente yo acá tengo del internet nomás. Déjame buscarle bonito. Dicen, pero solo las características le sacamos. Solo las características de voltaje, nada más. Aquí, por ejemplo, hay una página que te muestra las características.
Quiero ver solamente la etiquetita donde se mira el voltaje, no lo alcanzo a ver bien. Ahorita como no, es que no tengo en la mano un aparato físico para mostrar. ¿Pero qué? ¿Le tomamos foto